Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en Que Paguen, vuestro espacio de delirio y desinformación político nacional e internacional. Aquí revisamos, donde revisamos toda la contingencia, lo que ha pasado, ¿cierto? En cada quincena, en nuestra amplia, estrecha, larga y sobre todo triste y rechazista franja de tierra que llamamos Chile con ustedes. Vuestro guía por este naufragio en el estigio de las comunicaciones nacionales, Rob Núñez. Y como siempre, tengo a mi izquierda, según veo aquí en la pantalla, a un sospechoso de siempre, ¿no? A mi amante en estos crímenes podcastiles que hacemos en la podcastfera, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas, Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, contentísimo de estar nuevamente aquí junto a usted en pantalla. Hace rato que no estaba en un podcast. No sé si hace rato nos hacíamos o yo me perdí. No, yo me No, perdí uno, parece. claro, te has perdido uno, te perdiste uno, creo. Me perdí uno y fue una eternidad. Así que contento de comentar y bueno, y estar con el invitado hoy día, que ha estado, yo creo que ha sido un invitado brillante en varios programas al menos que yo he disfrutado como escucha y no me ha tocado tercerme con él en el panel, así que también contento por eso. Y ya lo anunciaba Jonan, directo allá El hombre de la desde, presentación. directo desde los niveles más bajos de Coruscant, allá en el centro de la galaxia, el Jedi errante, el gran Yuri Vázquez, amigo. ¿Cómo está? Qué agradable tenerte de vuelta. Ay, querido amigo y compañero, aquí muy agradecido nuevamente por la invitación, muy entretenido. Bueno, un gustazo verme con Jonan en este espacio tan difícil de describir, pero tan agradable de hacer, ¿no? Sí, Yuri, es verdad. sí, Nosotros lo weón. recibimos como cuando yo pregunto por qué paguen, yo digo, es un podcast de gente con rabia, de gente Sí, muy enojada. sí, Sí. está bien, notable. Bueno, el motivo no nos sobran para estar enojados, muchachos. ¿Cómo han estado, Jonan, Yuri? ¿Cómo han estado las cosas ya en Chile? ¿Cómo han estado esta última semana, Juan? Desde que, bueno, abordamos el último programa de contingencia hace ya un mes. Johnny, ¿cómo han estado las cosas? ¿Cómo lo veis tú de allá desde las regiones? Yo veo un Chile sigue siendo muy errático, un Chile muy errático en varias decisiones y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros políticos, con nuestros gobernadores. Me parece que sigue siendo bastante errático y de distintos lados. Lo que está sucediendo hoy en día en la contingencia política, al menos, que tiene que ver con el proceso constitucional y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Es como la agenda que se está tomando y también me parece bastante las distintas voces que están tomando el control de esto. Por un lado está el partido de la gente con Walker, ¿verdad? Con la DC, que está haciendo como una mesa paralela. Bueno, ahora Walker se bajó porque ahora a la mesa principal lo sumaron, entonces dejó votar la paralela que está con el Partido Republicano, el Partido de la Gente, que no sé si tú supiste, amigo, de un altercado también que hubo ahí con un diputado del Partido de la Gente, ¿sí, no? Sí, el Que, diputado, el Bukele chileno, con el general García, ¿no? Gaspar Rivas. Gaspar Rivas, disculpa, Gaspar Rivas, justamente. Con Pancho Malo también entrando a esa misma sesión. Un desorden que no se entiende. Con Chalper diciendo que no van a tomar una decisión sobre el camino a la Constitución en octubre porque octubre es muy octubrista. Bien. Así que octubre está vetado de cualquier decisión política, señores, desde aquí en adelante, porque octubre es octubrista. Entonces, me parece que sí, seguimos siendo un país bastante errático y bueno, también esperando lo que hace desde el gobierno oficial, ¿no? Y sobre todo con lo que está pasando en el TPP-11, que es el tema que nos tiene hoy en día, y viendo un Boric que con sus facultades de presidente no ha querido hacer nada ni enfrentarse a este tema que vamos a analizar a continuación y que por lo menos aquí, a priori, yo le puedo decir que nuestra línea editorial le parece nefasta. No podría estar más de acuerdo, amigo. Yuri, ¿cómo están las cosas ya en la capital, en el centro de la galaxia? ¿Qué se teje? Oh, está rudísimo todo. Bueno, como decía Jonah, está complicado el panorama. Lo del TPP-11 yo creo que viene a ser una de las primeras, no la única, pero una de las primeras más importantes y más peso pesadas de las monedas de cambio, que además no tiene ninguna garantía
respecto de la eventual continuación del proceso constituyente. Claro, lo de Gaspar Rivas, lo del Partido de la Gente, lo del Partido Republicano está muy, muy complicado todo. Además, la realidad del gobierno se hace cada vez más patente, más expresa. Yo con unos amigos conversamos el otro día, nosotros decíamos, en este país el fascismo está líquido, se cuela por todos lados. Bueno. Se cuela por todos lados, no hay manera de detenerlo, no hay alquitrán que impermeabilice el barco. No, imposible. Y entonces, y la verdad es que si tu máximo escudo de poder, que es tener el gobierno de esa manera, no tampoco te sirve, tampoco tenéis la posibilidad ni las ganas siquiera de utilizarlo, el panorama se hace cada vez más complicado. No tengo duda de ello. Bueno, hoy no vamos a hablar, ¿cierto?, del bochorno que protagonizó Gaspar Rivas. Gaspar Rivas es un hombre que tiene que bajarle un poco a la cocaína, creo yo, weón. Estuvo ahí violentando mujeres, weón, en esa mesa paralela, ¿cierto? Pero de lo que sí vamos a hablar, como ya anunció Jonan, es del TTP-11, este tratado integral y progresista de asociación Transpacífico, que bueno, ya se firmó allá en el Senado, ¿cierto? Se firmó con, ¿cuántos votos tuvo? Tuvo 26 votos a favor, creo, 10 en contra y una abstención. Y ahora espera ser ratificado, creo, ¿no? Pero bueno, va a ocurrir, es cuestión de tiempo, y Chile ya podemos decir que es parte de este tratado que ha sido firmado ya por 11 países, entre ellos Australia, Brunei Darussalam. Yo no sabía que era Brunei Darussalam, una nación que se encuentra en el norte de la isla de Borneo. Perdona a los escuchas de Brunei, weón, por no conocer su país, me declaro ignorante en muchas materias. También Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Otrora estaba Estados Unidos también dentro del tratado, pero con la llegada de Trump al poder se retiraron del tratado. Cabe decir que un poco de datos, ¿cierto? El grupo que conforman estos países suman el 13% de la economía mundial y abarcan una población de 498 millones de personas, que no es moco de pavo. Y bueno, esos son uno de las grandes cartas que blande la defensa férrea que tiene el TTP-11 en nuestro país. Y ahora vamos a empezar a comentar este proyecto que se viene arrastrando desde la administración de Bachelet. Si mal no recuerdo, se puso en mesa, fue uno de los últimos temas que se puso en mesa en la administración de Bachelet, y que durante la última administración de Bachelet, y que durante la segunda administración de Piñera tuvo que ser puesto en el congelador, ¿cierto? Una vez ocurrió el estallido social y posterior pandemia del COVID-19. ¿Qué significa este tratado integral y progresista de asociación Transpacífico? En resumidas cuentas, y de la forma más no partidista posible, supuestamente, lo que tiene que hacer el TTP-11 es abrir una economía entre todos los países que lo conforman, ¿cierto? Para que generar un aumento en la exportación, importación y, ¿por qué no?, en la inversión extranjera en los países que conforman el tratado. Entre ellos ahora nuestra noble y querida nación de Chile, que siempre está a la vanguardia, como decía Ricardo Lagos, siempre está a la vanguardia en los tratados de libre comercio. Yuri, te quería preguntar, ¿se vende el TTP-11 como un tratado más, sino como el tratado de libre comercio más grande que se ha firmado hasta ahora? ¿Es tan así? ¿Es un tratado de libre comercio? Considerando que Chile, bueno, ya tiene tratado de libre comercio con todos los países que son parte del TTP-11, que sin profundizar mucho, pero ¿qué ventajas nos podría entregar como país el ser parte de este tratado? Siéndote súper honesto y colgándome de lo que tú estás diciendo, ¿ya? De esta comparación entre los tratados comerciales, ¿no es cierto?, los tratados bilaterales y este tratado multilateral que es el TPP-11, la verdad es que desde mi perspectiva ninguna. Ok. A ver, porque ¿cuál es el punto? En derecho internacional, derecho internacional comercial, derecho internacional privado, ¿no? Los tratados comerciales, los tratados económicos, los tratados bilaterales o multilaterales, es la manera donde los países acuerdan, ¿no es cierto?, ciertas normas para promover inversión, para resolver conflictos, ¿no es cierto? Y como bien tú decías y como bien se ha dicho, con
si no con todos, al menos con la inmensa mayoría de los países que son firmantes del TPP-11 o CTPP, ¿no es cierto? Existen tratados bilaterales o multilaterales, tratados de libre comercio. Por lo tanto, ya desde esa perspectiva pareciera ser innecesario un tratado de estas características, porque en el fondo si uno quiere incentivar las relaciones comerciales con esos países, no tiene más que hacer renegociaciones bajo las cláusulas ya estipuladas en los tratados existentes, ¿no es cierto? Que es más rápido y donde se atiende a las características propias de cada país y de cada estado. ¿Ya? El punto acá del TPP-11 es que la parte comercial del tratado es la menor parte, es casi un apéndice. El tratado tiene 30 capítulos y uno podría decir que 4 o 5 son los únicos capítulos que se refieren de cierta manera a lo comercial. ¿Ya? Lo demás es meramente una suerte de estructura de cláusulas proteccionistas, pero no proteccionistas para los países. No hablamos aquí de esta economía proteccionista, que fue el gran argumento de Trump para sacar a Estados Unidos de la negociación, ¿ya? Sino que de un proteccionismo orientado a las empresas transnacionales o a las empresas, digamos, nacionales que tienen grandes, se han transnacionalizado, digamos, que tienen grandes intereses de inversión en el extranjero. Entonces, para resumir, digamos, lo que me estoy preguntando, la verdad es que el TPP-11, más que un tratado comercial, ¿no es cierto?, es un acuerdo de colaboración donde los empresarios, las empresas transnacionales, adquieren el mismo nivel de los estados, el mismo nivel de los países. Joder. Pero es terrible lo que estáis diciendo, man. Leíamos una columna que publicó CIPER, escrita por el economista José Gabriel Palma, en la cual él decía de que el tratado, ¿cierto?, gira a los países hacia el proteccionismo corporativo, ¿no? Que es un poco lo que estás introduciendo tú, man. ¿A qué refiere este proteccionismo corporativo? ¿En qué incide que las empresas, las transnacionales, tengan el mismo estatus, el mismo nivel que los estados en los cuales tienen negocio? Bueno. A ver, el tema acá tiene que ver con quizás dos conceptos que son fundamentales, muy resumidos, ¿ya? Pero que son fundamentales. Tiene que ver con soberanía y con razonabilidad. Mediante este tratado, los países se desprenden de soberanía. ¿Qué queremos decir con que se desprendan de soberanía? Y en el fondo, todos los países, todos los estados, ¿no es cierto? Y fue materia de discusión en torno a la nueva constitución, en torno al plebiscito, y extrañamente, día los grandes defensores del TPP-11 usaban la soberanía, ¿no es cierto?, como argumento y el problema del Poder Judicial como argumento para el rechazo. Bueno, lo que hay aquí es justamente un atentado a la soberanía nacional y sobre todo a la estructura del Poder Judicial, porque la solución de los problemas entre privados y Estado se eleva a una categoría distinta, ¿ya? Se eleva a arbitrajes internacionales con árbitros de dudosa calidad, de dudosa... Por decir dudosa procedencia, no digo que sean que no sean profesionales conocidos en el ámbito del derecho internacional ni nada, pero parecen ser más bien jueces y parte. Son personas muy vinculadas a las corporaciones, ¿ya? Entonces, no jueces parciales, o sea, no jueces imparciales. No jueces imparciales, claro. Entonces, se le entrega el poder de decisión en los conflictos comerciales, económicos, ¿no es cierto?, estas diferencias entre los estados y las corporaciones, se saca de los tribunales nacionales, de la jurisdicción nacional, y se le entrega, ¿no es cierto?, a estos supratribunales de carácter privado, estos cortes de arbitraje de carácter privado, ¿ya? Y por otro lado, el problema de la razonabilidad. La razonabilidad como concepto acá
juega siempre en favor de las corporaciones, de las expectativas de ganancias razonables respecto de los negocios que desarrollen dentro de los distintos países. Si un país, por un programa político, por una decisión de futuro, José Gabriel Palma, ¿no es cierto?, mencionaba, por ejemplo, el royalty, ¿ya? El royalty minero. Sí, un país como Chile, ¿no es cierto?, que su economía depende en inmensa medida de la minería, decidiera afectar la minería con un gravamen importante, con un impuesto importantísimo, ¿no es cierto?, con un royalty de verdad, no como el que tenemos hoy día, que permitiera ingresar a las arcas fiscales una gran cantidad de dinero, y eso afectara las expectativas de ganancias razonables que tienen las, no sé, Anglo American, ¿ya?, las grandes mineras. Las grandes mineras podrían entonces demandar al país ante estos tribunales, estas cortes arbitrales internacionales, ¿no es cierto?, obteniendo casi de manera segura la victoria. Ya es una garantía. Entonces, el TPP-11 al final es un tratado de garantías para las corporaciones frente a los estados. Mediante estos dos conceptos. Claro. Johnny, caché que querías decir algo. No, que de repente estos mismos tribunales que hacen estos tribunales internacionales, ¿no?, que dictaminan quiénes son los que conforman este tribunal, quiénes son los que escogen y las competencias de estos mismos, que tanta autonomía tienen respecto a no sé, a los mismos tribunales de un país, como la pregunta que me surge. O sea, no tienen total autonomía respecto de los tribunales de un país. En esto consiste, digamos, la entrega de soberanía. Claro. Estos arbitrajes internacionales no dependen en ningún grado, en ninguna medida del Poder Judicial chileno, por ejemplo. A los nacionalistas les gusta tanto esto, nosotros los patriotas les gusta tanto esto. Bueno, entonces lo que hace es quitarle soberanía al Poder Judicial, entregárselo a estas. Y es para bajar, porque uno podría decir, pero en general en el mundo, en las negociaciones internacionales, en los tratados comerciales, ¿no es cierto?, puede decir, claro, pero tienen sus propios mecanismos donde se resuelven estas controversias, donde se resuelven sus diferencias. Y eso fue cierto hasta cierto momento, pero es cada vez más claro en el mundo también que las distintas casas matrices, pero además las distintas sucursales de estas distintas corporaciones, ¿no es cierto?, deben hacerse responsables en los distintos países respecto de las situaciones que los afectan. Entonces, los derechos nacionales, digamos, las legislaciones nacionales han ido retomando fuerza en el tiempo respecto de las actividades de estas empresas transnacionales, lo que es una garantía también para el buen actuar. O sea, una empresa transnacional efectivamente no puede burlar la legislación nacional y sobreponer una legislación ad hoc, como sería el TPP-11, ¿no es cierto?, por sobre las leyes nacionales, ¿ya? Entonces, claro, y además justamente la estructuración de este arbitraje está regulada por el tratado, no está hablada de ninguna otra manera. Entonces también ahí la propuesta de los árbitros, ¿no es cierto?, en la formación de los tribunales participan directamente las corporaciones. Oye, Yuri, ¿y estos jueces cómo, bueno, me imagino que está estipulado en el tratado, cómo van a ser elegidos? Me imagino que el conspirador en mí obviamente apunta de que van a ser elegidos por las propias transnacionales que van a estar demandando a un Estado, si llegara el caso de... ¿Eso es así? ¿De dónde van a salir estos jueces, weón? Sí, claro, sí. O sea, yo no conozco en detalle la regulación de nombramiento de árbitros, pero efectivamente dentro de las características que tienen que tener estos internacionales, al ser gente que es conocedora de este tipo de materias, no sé, de tener una experiencia, la verdad es que no hay ningún agente internacional que pueda demostrar capacidad y calidad para, de acuerdo a lo estipulado en el tratado, que no haya sido a lo menos un alto cargo de estas corporaciones. Es como si nosotros tuviéramos, es como si en Chile, por ejemplo, se crearan los
un tribunal en materia de pensiones, ¿no es cierto? Y los requisitos para ser juez en ese tribunal solo lo pudieran cumplir los ex gerentes de AFP. Para aterrizar un poco, Claro, digamos. claro. Eso sería una comparativa bien ad hoc. O sea, súper súper justo, po, obvio. Son gente que sabe de pensiones, pues, weón. Claro, efectivamente. Y es un poco lo que pasa con la superintendencia de pensiones. Al final, la superintendencia de pensiones durante mucho tiempo estuvo formada y sigue estándolo, ¿no es cierto? Quizá en algunos cargos un poco más bajos, ¿no es cierto? En los directores, los jefes de los departamentos, en la unidad jurídica, etcétera, por gente que trabajó en la FP durante muchos años. Claro. Y puta, es lo lógico en la lógica del país en el que vivimos, man. Oye, otra consulta que tenemos, también Palma hablaba de que el tratado lo que hace es limitar el actuar de las empresas públicas y en general del sector público, pues, no sé, como la compra de remedios, ¿no? De la compra de remedios para los hospitales públicos, por ejemplo. ¿Eso es tan así? ¿Eso es efectivo o es un miedo tipo plan Z en contra del TTP-11, man? Yo creo que el problema está relacionado, pero el problema no es ese. Ok. Porque el problema no es la compra. ¿Sí? Efectivamente, lo que habilita el TPP-11, como todo tratado internacional, al final es regular, ¿no es cierto?, la adquisición, la compra y venta de determinadas cuestiones. No te va a impedir la compra, ¿ya? Pero puede encarecer la adquisición de medicamentos, ¿ya? Pero algo más grave que tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual. El TPP-11 regula muchísimo la propiedad intelectual de ciertos descubrimientos. En ese caso, los medicamentos, por ejemplo, es muy importante. La innovación en medicamentos, la propiedad intelectual es importantísima, ¿ya? Exacto. Las patentes de medicamentos son reguladas por propiedad intelectual y por propiedad industrial. Eso para traducirlo, disculpa Yuri, para traducirlo como en palabras simples, ¿no? Cuando hablamos de eso es como que se crea un remedio, un laboratorio químico crea un remedio y le da una patente, ¿no? Le da una... Claro, todo descubrimiento tiene que patentarlo, porque todo Estado, ¿no es cierto? Todo país tiene además ciertos deberes de protección de la salud, entonces tú no podés decir, oye, si es que yo descubrí el remedio para el, no sé, para el resfrío, ¿ya? Pero no puedo ponerlo inmediatamente a la venta, ¿no es cierto?, como cualquier cosa, porque necesito tener ciertos permisos, comprobar que no tiene efectos secundarios que son nocivos, ¿ya?, etcétera. Entonces, cuando yo hago un descubrimiento, claro, entonces, pero cuando paso todo eso, y ese descubrimiento es un medicamento nuevo, es tan valioso que de todas maneras yo toda la inversión y todo el esfuerzo que puse tengo derecho a que se me retribuya de alguna forma. Entonces, yo paso a ser por cierto tiempo, al mantener esta patente, paso a ser el único dueño del medicamento, se lo puedo vender la fórmula a un laboratorio, ¿no es cierto?, para que lo venda exclusivamente, ¿no es cierto?, durante un periodo de tiempo, o a más de uno, ya se puede compartir. Todo bien con eso. Claro. Bueno. El problema está en que hay protecciones de largo y de corto plazo. Uno tendería a pensar que en el caso de los medicamentos las protecciones siempre debiesen ser de corto plazo, ¿cierto? Claro. Porque hay un tema de la humanidad. Claro, el tema de salud pública involucrado, ¿ya? Bueno, el TPP-11 ofrece protecciones siempre de largo plazo. Bien. ¿Ya? Segundo, hay un tema que tiene que ver con los principios activos, que esto siempre ha sido materia de discusión y es más bien, si bien está archirregulado, pero es como una nebulosa para el mundo en general, el tema de los principios activos y los medicamentos genéricos, ¿ya? Porque los medicamentos no son solo uno podría decirle, no son una fórmula química pura, ¿cierto? Hay medicamentos que tienen el principio activo, que es aquello... ¿Perdón? Como proceso, ¿no?
Claro, claro. El principio activo es lo que contiene el medicamento que te hace, que hace reaccionar tu cuerpo, ¿no es cierto?, para sanarte. Eso son términos muy generales, ¿ya? Pero a ese principio activo se le adhieren excipientes, por ejemplo, o otros materiales que permiten que tu cuerpo lo asimile mejor, o que frenen ciertos, ¿cómo se llama?, ciertos efectos colaterales que quizás no serían malignos, pero que, no sé, pues, por ejemplo, si el principio activo puro te provoca mareo, bueno, este te provocaría menos mareo menos intenso, ¿okay? Entonces, no es un medicamento puro, pero los medicamentos genéricos difieren justamente en esos detalles. Entonces, el medicamento genérico no tiene la marca, ¿ya? Que la marca te asegura así como que La pasó calidad. todos estos controles de calidad, claro. El genérico también, sí, el punto no es ese, pero la marca te asegura que es como el original, el que se descubrió, que tiene todos los excipientes, que es la fórmula perfecta. Entonces, eso también queda absolutamente restringido. Que se puedan hacer medicamentos genéricos que generalmente son, no solo generalmente, que son siempre de menor costo. Son siempre de menor costo. Claro. Si es normal no porque sean de menor calidad. Claro. Entonces lo que hace el TPP-11 es regular este contenido patental de derecho de autor para que los grandes laboratorios, ¿no?, puedan tener cuidado estos medicamentos que nacen del laboratorio, y lo que le prohibía al país es que nosotros podamos comprar o adquirir o crear nuestros propios medicamentos genéricos porque pasarían a llevar la propiedad intelectual de los laboratorios, ¿no?, de los laboratorios químicos internacionales. Absolutamente. Entonces, sí. claro, eso encarece el gasto público en términos de salud, porque no podríamos comprar estos remedios más baratos, que igual funcionan, estamos diciendo, que igual funcionan, los remedios genéricos se venden incluso en las farmacias hoy en día. No sé si con el TPP-11 eso quedaría mucho más coartado y restringido, que llegasen, no sé, a las farmacias populares este tipo de medicamentos, o que el mismo Estado pueda comprarlo para los hospitales públicos, ¿no? Claro. Como para Eso traduciendo a la gente. Un freno importante. Oye, ¿y esto se ramifica en otras áreas más allá de, por ejemplo, temas de salud pública? Pienso, no sé, para los agrícolas, weón, los Lo diría otro ganaderos. tema. Claro, Siempre claro. cuando hablamos del TPP-11 comenzó, me acuerdo, de un comienzo, grandes temas era el tema salud farmacéutico, justamente, y el otro tenía que ver con lo agrícola, el tema de la ley Monsanto, las semillas, los transgénicos. Entiendo que también es un punto importante del TPP-11 desde la parte de los retractores, ¿no?, de la parte dañina. Claro. Las semillas también están de cierta manera protegidas por propiedad intelectual, ¿ya? Porque respecto de, no podría decir, la crianza, desarrollo de plantas con mejores expectativas de producción, más resistentes, ¿no es cierto?, a vaivenes climáticos, más resistentes, no sé, al uso de plaguicidas, de pesticidas, etcétera, el desarrollo de la agricultura moderna, ¿no es cierto? Claro, estarían también protegidas por el TPP-11, comercialización, digamos, exclusiva y estas expectativas razonables de ganancia de grandes empresas, ¿no es cierto?, transnacionales. Y aquí viene el problema porque tú decías, ya, pero está bien, pero si ellos tienen sus semillas, nosotros cultivaremos las nuestras, ¿no? Nosotros cultivaremos, ya, tendremos un arroz de menor calidad, pero tendremos arroz. Porque el problema es que estas empresas que han invertido en este desarrollo tecnológico respecto a la agricultura tienen expectativas razonables de ganancia que el TPP-11 se las garantiza. Entonces, no podéis sustituir simplemente un producto por otro. O sea, tenéis que asegurarle al gran productor de arroz que su venta de arroz va a tener una contribución económica razonable. Adecuada, claro, razonable. El tema es que es razonable. ¿Quién piensa lo razonable? Claro, entonces y ahí entra el tema de los tribunales, que además el problema también de estos tribunales de arbitraje es que fueron abogados de las corporaciones ante estos mismos tribunales.
¿Cómo O sea, hubo ahí un problema en la conexión? Decía que respecto, ¿cuál es el problema con los arbitrajes? que los tribunales de arbitraje pueden estar conformados también por abogados que anteriormente fueron abogados de las corporaciones. O sea, Bien. no hay una barrera, no hay una inhabilidad. Una regulación, claro. Bien, bien, pues. Oye, Gente pero que sepa del tema. Lo que sepa de facto. Sí, pues, que sepan de lo que Entonces, hablan. Pues. claro. Ya, pero por ejemplo, hay una empresa agricultora que está vendiendo estas semillas que vienen por acá o unas frutas ahí con pesticidas, transgénicos, para que la weá esté en alta mar y no se pudra la manzana, pues cuando llegue rica, rojita al supermercado ya. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros también tenemos una empresa, acá hay agrícolas que también están creando manzanas, pero no sé, no tienen como toda esta tecnología y este avance como bien decías. Viene esta empresa internacional y dice, ¿saben qué? No me está yendo bien en Chile con las ventas porque ellos tienen sus propios ahí agricultores, tienen sus propias empresas nacionales que están vendiendo y no están haciendo competencia. ¿Qué pasa con eso? Llega el tribunal y dice, bueno, está mal, vamos a tener que limitar la venta del producto nacional para que el internacional tenga una ganancia, ¿cómo era el término? Razonable. Razonable. ¿Eso pasa? Más que- ¿Eso cómo pasaría? ¿Reducir las Sí, ganancias, sí. ventas de uno u otro? Más ¿Y que- el no, Estado más que- interviene aquí? Sí, Perdón. pero el problema más que reducir la producción de uno en desmedro del otro, ¿ya? O establecer alguna prohibición, la primera obligación que tiene el país es de Multa. indemnizar al que está amparándose en el TPP-11. Ah, shush. ¿Cachai? Entonces, claro, es un problema netamente monetario. Financiero, claro. ¿Cachai? O sea, ¿de dónde va a salir la plata para indemnizar a un empresario, a una transnacional agrícola? Del fisco, me imagino. Claro, y probablemente de plata que estaba destinada para el fomento de la agricultura. Claro. ¿Cachai? O sea, es que la verdad es que fomentar la agricultura nacional me está saliendo demasiado caro porque me están demandando. Y tengo que pagar indemnización tras indemnización, que son altísimas. Claro. Es que mejor le corto los fondos al Capital- fomento agrícola, claro, Capital Semilla. Capital no Semilla. sé, claro. Oye. Porque ya me trae problemas, po. Oye, Yuri, weón, y bueno, yo sé que la pregunta medio que se responde sola, ¿ah? Pero ¿por qué? ¿Por qué un país como el nuestro, weón, un país noble, weón, como el nuestro, weón, tan orgulloso de su cordillera, de su mar, de su gente, de sus carabineros, weón? ¿Por qué un país tan orgulloso de ser chileno, weón, como el nuestro, weón? ¿Por qué firmamos esta mierda, weón? A ver, ahí estáis viendo que ocupe la fuerza, la telepatía de la fuerza va a estar en la mente, claro, en la mente de los tipos, weón. No tengo respuesta para eso. Not from a Jedi. El argumento de quienes están impulsando esto, entre otros como Matías Walker, por ejemplo, que él sale con anuncios en la radio acá, al menos en nuestra región, Bastardo dando las culiao. bondades del TPP-11 porque debe ser firmado. Ah, ¿en Tiene que ver serio? con ¿En que- serio sale en la radio? Bueno, te lo estoy diciendo, él paga visaje en la radio para defender el TPP-11, Matías Walker, Hijo de DC. puta, weón. Él dentro de eso defiende de que el próximo año Chile entra en una recesión económica, todos lo sabemos, ¿verdad? El tema de la inflación, y él lo que dice que a través del PP11 se van a generar nuevos empleos porque llegan empresas internacionales que van a buscar obviamente mano de obra y eso es lo que necesita el pueblo chileno, trabajo y economía. Es como el gran argumento, ¿no? El gran peso para darle entrada al TPP-11. Porque claro, esa es como la respuesta. ¿Por qué necesitamos Chile firmar este tratado? Por la alta empleabilidad que generaría este tratado de libre comercio y la llegada de estas grandes empresas de estos países que conforman parte del tratado a Chile. ¿Ya? Ahora, él no hace alusión en ningún caso a estos temas de propiedad intelectual, el problema que se puede generar en salud, en el tema agrícola, que además abren puertas para otras cosas, porque si bien esto es como un preámbulo de lo que puede pasar, pero ustedes saben cómo se desarrolla la economía voraz de libre mercado, que fácilmente también, y con tan abierto también de esos tribunales de justicia, que me parece irrisorio, que pueden haber abogados que defendían a la empresa, o sea, es un circo que
fácilmente puede ser corrompido, ¿no? Entonces también me parece que propiedad de libertad, podríamos hablar de privatización, incluso ya de lo privado, ¿no? Entrando a lo público, yo creo que el TVO se abre a muchas aristas con un tribunal tan abierto y tan poco definido. Sí, poniendo los conspiradores, podemos imaginarnos que los tentáculos que permite este tratado también podría tocar temas como salarios mínimos y cosas así, pues, weón. Sí, por supuesto, yo creo que sí, bueno, hay incidencia al menos en... Tengo entendido que al ser este tratado de libre comercio también habría incidencia dentro de ciertas políticas públicas que pudiese adoptar el país, pero que no favorecerían a esta empresa. La ganancia razonable. Por esa ganancia razonable. Claro. Entonces, claro, reducción de horas laborales, aumento de salarios mínimos, puede que para ellos también sea mal visto. Ahora, yo no creo que ellos puedan incidir en ese tema de política. ¿O sí, Yuri? O sea, a ver, lo que hay que entender acá, yo creo que los mitos que se han formulado también en torno a cómo funciona el TPP-11 es que sería casi como una ley prohibitiva respecto de las leyes chilenas, que prohibiría legislar de ciertas normas, ¿ya? Prohibiría, por ejemplo, legislar sobre salario mínimo, sobre, no sé, 40 horas, pero el problema no está en eso, tú puedes legislar esa renuncia la renuncia a la soberanía no funciona de esa manera. Es una fake news, sería una fake news eso. O sea, no es una fake news, ¿ya? Porque el problema es que se interpreta de manera errada, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, cuando te dicen, ya, es que se van a privatizar las semillas. No, la verdad es que las semillas no se van a privatizar. El problema está en el costo de tomar decisiones. Ese es el gran problema del TPP-11. ¿Ya? El costo de tomar decisiones. Lo caro que le sale al país profundizar en reformas en beneficio de las personas y en beneficio del propio país. Ese es el punto. Entonces, tú me decís, no se va a poder legislar 40 horas. No, sí se va a poder legislar 40 horas. El problema está en que, por ejemplo, no sé, Starbucks puede cambiar su casa matriz a Vietnam y desde Vietnam llevarte a un tribunal arbitral y te dice, ¿sabes qué? El costo de esta legislación ha hecho que el impacto en mis ganancias haya sido perjudicial y por lo tanto este país me tiene que indemnizar por esa legislación. Así es como funciona. No es que el TPP-11 diga, no, usted tiene prohibido reducir la carga laboral de los trabajadores en su horario distribuido semanalmente. Usted tiene prohibido aumentar el salario mínimo, ¿ya? O usted tiene prohibido endurecer las normas sobre sindicatos. Igual es astuto, es bastante astuto cómo opera el lado oscuro de la fuerza, weón, porque efectivamente no coarta ningún tipo de libertad. El tema es que cuál es el precio por tomar qué o qué decisiones, nomás, pues, weón. Claro, y más encima, justamente como decía Jonan, tiene los defensores del tratado, cuando te dicen, no, es que este tratado no va a impedir que no te va a privatizar las semillas, tampoco están mintiendo, cara. No te dicen la verdad completa, pero no te están mintiendo. Claro. O sea, porque además, como te digo, no es un tratado que regule, como si lo regulaban los tratados de libre comercio, justamente las relaciones comerciales. El tema de la semilla, acuérdate que estaba el UPOV. Y en el UPOV sí se establecen normas de propiedad intelectual más duras respecto a la semilla, donde dicen que no se podrán apropiar o no se podrán declarar como propiedad intelectual aquellas semillas que no son, creo que no son completamente distinguibles de la semilla ya inscrita. ¿Cachai? Entonces, claro, yo tengo logro rescatar y recortar un zapallo ancestral y lo voy a inscribir y me dice, pero a ver si este zapallo es igualito al que tengo yo inscrito, no, si usted lo mira no se parece en nada, entonces no lo puede patentar. Claro. Eso ahora con el TPP-11 no solamente ya está asegurada, digamos, esa prohibición, sino que además si
se amplía esa inscripción o si yo comercializo ese zapallo, que no es muy distinto al zapallo transgénico, no sé qué, algún día discutiremos sobre el tema de los transgénicos, porque yo tengo una opinión muy impopular respecto a... Yo soy pro transgénico. ¡No! No. ¡No! No me hagas esto. ¡Te vas! Me cayó un ídolo. No, tengo una opinión distinta. Tengo una opinión distinta Ah, respecto el a díscolo. El díscolo. el díscolo, sí. Pero en el fondo, este zapallo ya natural, ¿no es cierto? Ancestral, que me dice que no es muy distinto al zapallo transgénico, ¿no es cierto? Resistente, Claro. bla, bla, bla. El que defiende Yuri. Claro. Si comercializa este zapallo e impacta en las ganancias de la corporación que tiene la propiedad intelectual de esta otra semilla, ya más encima, o sea, voy a tener que indemnizarlo, ¿sí? Claro, Es el problema. claro. Igual, insisto, me parece muy astuto cómo está escrito. Los lobistas hicieron un gran trabajo ahí al escribir, al delinear estos tratados, weón. Como la post-esclavitud. Me parece guau, más inteligente que la mierda, weón. ¿Por qué como sociedad siempre, weón, las grandes cabezas de la humanidad siempre están pensando weas para el mal, weón? No me... Además, si te ponía a pensarlo en términos bien ideológicos, quizás medio filosóficos, también es como una suerte de perversión del neoliberalismo, porque no toma las concepciones clásicas del no sé si clásicas, digamos, pero lo que uno podría entender como neoliberalismo, ¿cachai? En el fondo readecúa el proteccionismo del capitalismo clásico, Exacto. ¿no es cierto? De este capitalismo moderno desde el siglo XIX, se lo quita a los estados y se lo entrega a las corporaciones. Sí, es fantástico. Sí, claro, o sea, es de una brillantez, weón, perversa. Es la ficción utópica, o sea, es una ficción, de esa ficción decadente, la ciencia ficción cuando las corporaciones son las que mandan, ¿no? Las que tienen el poder. Básicamente es como proyectarse hacia eso, o sea, hacia Sí, futuro claro. distópico. eso es. Cyberpunk 2033, weón. Oye, Yuri, una consulta, otra duda que de nuevo creo que se responde sola. ¿Por qué si el TTP-11 es un tratado que supuestamente invita a potenciar las economías de los países que lo componen, esta economía de países que están, cierto, enfrascados en la órbita del Pacífico, del Océano Pacífico, por eso estamos allí, por eso está Perú, por eso está México, Japón, whatever, los ANZAC, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Singapur. ¿Por qué no está China, weón? Bueno, porque China, a ver, el gigante asiático primero tiene relaciones y tratados de libre comercio con casi todo, casi todo. ¿Ya? China no necesita, por su estructura económica y por su estructura política, no necesita el TPP-11, digamos. Claro. O sea, la protección, claro, la protección de sus corporaciones está dada primero por la participación estatal en ella. Claro. O sea, el Estado es agente activo, absoluto y propietario, si bien no único, sino que a la manera de, como en Chile se establecen empresas del Estado, incluso sociedades anónimas como Metro. De esa manera el Estado participa activamente en la economía internacional. Por lo tanto, no le es necesario. Y además porque yo creo que China tampoco está dispuesto, que es el tercer gran problema del TPP-11, ¿no es cierto? Tampoco está dispuesto a establecer negociaciones multilaterales en un plano de igualdad con todos los componentes del TPP-11 cuando puede establecer negociaciones bilaterales. En China son absolutamente conscientes de que la economía peruana no es la misma economía chilena, que sus productos son distintos, que su salida al comercio, sus socios comerciales también son distintos, ¿ya? O la importancia que tiene cada uno de sus socios comerciales dentro de la economía. Entonces, va a regular
China yo creo que su interés es establecer relaciones comerciales bilaterales, imponiendo condiciones para cada caso de manera determinada y no como bloque. Claro. Pero, o sea, esta teoría de que se está buscando aislar económicamente a China, veo que tampoco se sustenta mucho, ¿no? No, yo no creo que el TPP-11 tenga tanto que ver con eso. No, porque si fuera así, Estados Unidos tampoco se hubiera salido. Exacto, Claro. exacto. No, tiene que ver más bien con cómo se estructuran los mecanismos de comercio y sobre todo el proteccionismo a las corporaciones independientes de los estados en el TPP-11, que para China no tiene ningún valor porque sus corporaciones no son independientes del estado, Claro. o no lo son en su gran mayoría. ¿Quién es la mente maestra del TPP-11? ¿Quién fue el país que dijo, oye, hagamos esta maldad, está buena? Yo también a pensar que Estados Unidos fue maldadoso, pero se salió, entonces como que... Claro, pero es que Japón, Estados Unidos se sale Cuando cambia de sale por, administración, porque con Obama claro, estaban sale adentro. Trump es Bueno, un caso muy sui generis en la historia, incluso en la historia mundial, po. que se salga. O sea, Trump. O sea, Trump. el gobierno de Trump. El gobierno de Trump. Es Claro, un- dime, Trump, claro. claro. Sí, fue un episodio extraño que Estados Unidos recordará, no sé si con vergüenza o con honor, weón, pero fue un episodio extraño, como dice el Yuri, en la historia de la humanidad, weón. Las políticas culiadas que implementó Trump, por ejemplo, como sin ir más lejos, las políticas de Trump a nivel de movimiento de tropas, ¿cachai? Los territorios ocupados allá en Medio Oriente, weón. Sus políticas extranjeras, sin ir más lejos, con Latinoamérica, weón. Y bueno, decisiones Claro. como la del TTP-11, weón, son weas raras, weón. Son weas raras, weón. El weón Sí. se fue en bolas raras, weón. Bueno, Respondiendo a tu- el gran impulsor del TPP en Estados Unidos, o sea, bueno, de todos estos tratados, fue Bush en un principio. O sea, bueno, Obama le da Continúa, un ¿no? empuje importante, claro. Continúa el legado. Claro. Sí. Se me hace mucho más sentido que provenga finalmente de esas tierras. Oye, mira, Claro, pero Estados Unidos tampoco es de los firmantes originales. no, Ya. de hecho, Parte con un tratado entre Japón. 4 países y Chile está entre los 4 primeros, ¿no? weón, Nueva Zelanda, los cuatro primeros son Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Brunei, weón. ¿Sabes que yo creo que aquí Brunei es el problema, weón? Brunei, sí. Nadie va a dudar de dijo- Brunei, pues, weón. Este ignoto país, claro. Claro, porque de Chile tú Igual decías, que tiene Chile. corporaciones fuertes en todo el mundo metido. Brunei, corporaciones. Porque Chile Pinochet, Chile tiene una mala imagen a nivel mundial, pues Nueva Zelanda buena onda, weón, nos gustan los maorí, weón, ¿quién va a sospechar de Nueva Zelanda? Singapur, cualquier weá, Brunei, weón, obvio que es Brunei, pues, weón, obvio que los lobistas culiados, weón, de TTP-11 viven en Brunei, weón, o vienen de Brunei, weón, o se esconden ahí, weón, Me hace sospechar este país. me hace sospechar de Brunei, weón. Oye, Yuri, bueno, avanzando ya, el 11 de octubre pasado, ¿cierto? Se aprobó en el Senado, como decíamos al principio del programa, 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención. ¿Cómo, en el corto plazo, amigo, cómo va a afectar el TTP-11 a nuestro país, a la vida de los chilenos a pie, en el corto plazo y a largo plazo, weón? ¿Qué creéis? ¿Cuál es el pronóstico, ¿no? Esta nube negra que se cierne sobre nuestra sociedad. ¿Cómo lo veís, weón? Primero quiero saber cómo llega el TPP-11, finalmente llega a puerto. Es como una primera gran pregunta. ¿Hay formas de que esto se pueda revocar? O sea, todos los tratados. No, dale. A ver, O todos va, los o va. tratados. Ujú. Sí. Todos los tratados son denunciables. Ya, denunciar es como la forma de que un país que es firmante se retire o lo deje, digamos, sin efecto ya en el concierto, en el ámbito internacional. ¿Ya? Es un poco Entonces, lo que denunciar hizo Estados Unidos. es que Estados Claro. Unidos se retiró de las negociaciones, más que. Claro, se retira no lo llega a firmar, ¿no? O no lo llega a aprobar.
me acuerdo en qué etapa se retira Estados Unidos. Me ¿En qué parece etapa está que Chile? Chile ya está en la etapa de ratificación. O sea, Chile ya lo firmó, lo aprobó en el Congreso, y ahora lo que Claro. tiene que hacer es ya queda en trámite administrativo, que es depositar el tratado ratificado, ¿no es cierto?, en Nueva Zelanda me parece que es el lugar donde tiene que depositarse. ¿Cómo se puede dar vuelta a esto? ¿O ya no se puede dar vuelta? ¿Quién lo podría hacer? Yo te diría que en el corto plazo no, sería como también y aquí entra a jugar aquí empezamos a jugar en otra cancha, digamos, aquí entramos en materia de relaciones internacionales, sería como hacer un ridículo internacional más que un embajador sobándole las patas a la polola en una limusina, retirarse, digamos, de un tratado, denunciar un tratado recién firmado, ¿no? Claro. Sería ya algo. Hablaría muy mal del país en términos internacionales. Claro, poco serio, ¿no? Inmaduros, pues, weón. Poco serio, Claro. maduro, claro. Jugosos, ya son los jugosos de Nervioso. Chile. Claro, Nervioso de Chile. los borrachos del tratado. Está bien, yo creo que nos Claro. correspondería ese rol, weón. Sí, claro. Entonces, Ya. eso ya. Pero si es por ser mal Por una visto, parte. me prefiero ser mal visto que se firme el tratado, pues si estamos en esa. Sí, yo como, pero acá, orgulloso claro, borracho. pero acá tenéis otras cuestiones en juego, pues tenéis otro. Además, eso como que en el fondo la simbología, las señales, las costumbres son muy importantes, a veces mucho más importantes que las reglas escritas en materia internacional. Ya. Entonces, por lo tanto, en el corto plazo es imposible, yo diría imposible salir. Lo que ha decidido el gobierno, yo creo que, a ver, es esta idea de demorarlo por la firma de las side letters, que se llaman las cartas laterales, ¿no es cierto? Estas cartas adjuntas. Me parece que es un ejercicio también simbólico e inútil. Porque las side letters son acuerdos complementarios, acuerdos adjuntos a los tratados multilaterales que se firman entre dos países. O sea, yo tengo un tratado con 8 países, ¿no es cierto? Y me pongo de acuerdo con un país específico de esos 8 para dejar, entre nosotros podemos dejar sin efecto algunas cláusulas del acuerdo principal, ¿no es cierto? O complementarlas con cuestiones para aterrizar, digamos, el acuerdo principal, pero solo rigen entre nosotros. ¿Ya? Nos podemos salir un poquito, pero no son obligatorios para el resto. ¿Ya? El problema está en que tú puedes firmar estas side letters entre, no sé, que se está negociando entre Chile y Nueva Zelanda, y Chile y México, no sé, también. Chile y México. Sí, esas dos tenemos. Ya, el problema es que tú no firmas side letters con las corporaciones. Ese es el resumen del problema. Fin. O sea, tú te puedes, claro, fin. O sea, tú te puedes poner de acuerdo, ya sabes que nuestro procedimiento, nosotros no vamos a reconocer indemnizaciones por daño moral de corporaciones que tengan su sede principal en México. Perfecto, la firmaste. Yo, corporación, no me cuesta nada declarar casa matriz en Malasia y demando a Chile. Y claro, da lo mismo la side letter. Claro, o sea, habría que tener una side letter con cada uno de los países, pero habría alguna triquiñuela. O sea, es que, claro, tendría que tener una side letter con cada uno de los países, pero para eso mejor firmáis otro acuerdo, po. Exacto. O no lo firmáis. Exacto, para eso meter la weá en el acuerdo, po. Claro. O sea, con una side letter conjunta de todos los países, en el fondo lo que está diciendo es modificar el acuerdo. Exactamente. Y eso no va a pasar. No. Entonces, ya. Y lo otro son no me acuerdo cómo se llama el instrumento, pero son las declaraciones. Hay declaraciones que hace el propio país diciendo que hay ciertas materias que de alguna manera no va a reconocer. El problema es que eso no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto porque tú no puedes obligar unilateralmente a que los demás países reconozcan tus propias declaraciones.
Como, no, es que a mí esta parte del tratado no me gustó, entonces yo no lo voy a cumplir. Ya la firmaste. Ya, claro, como Que un declaraciones poco interpretativas. lo que las declaraciones interpretativas. Muchas gracias. Estoy aquí, weón, un torpeo. Entonces, que fue algo que se esbozó en algún momento por parte de senadores de gobierno. Creo que el senador Daniel Núñez por ahí dijo, no, hemos presentado estas propuestas de declaración interpretativa y la única manera que aprobemos el TPP-11 es que se acepten estas declaraciones interpretativas. La verdad es que sí, son instrumentos que se ocupan de cierta manera, pero esos instrumentos se ocupan mucho más en derecho internacional público, así como en estas cartas de la ONU, cosas de ese tipo, Claro. que en estos acuerdos comerciales. Claro. Los acuerdos comerciales se parecen más a los contratos de compraventa normales, en ese sentido. Entonces, o un contrato de arriendo, no sé, pues si firmamos entre nosotros un contrato de arriendo por un departamento, yo no puedo decir, pero es que mi declaración interpretativa es que yo no voy a pagar los gastos comunes. Claro. No te No, puedo po. imponer eso, ¿cachai? No, pues, No sé si weón. funciona. Entonces, claro, en el corto plazo yo creo que esto va a estar ingresado dentro de 1 o 2 años y ahí va a empezar su operatividad. Yo no sé si los efectos se vean de inmediato, Ujú. eh, pero en el largo plazo es complejo. Ya. Porque además esto va a funcionar no como quizás no funcione en términos específicos y concretos como políticas públicas, también va a depender del gobierno, digamos, de si cambia o no cambia el gobierno, etcétera, sino que más bien va a empezar, yo creo que a funcionar como como el Leviatán, como el monstruo que va a disuadir va a amenazar, ¿no es cierto? Y va a disuadir de adoptar ciertas políticas públicas. Y ahí entra un poco lo que decían ustedes, ya, pues es que vamos a impulsar un nuevo alza de salario mínimo. No, pero es que el TPP-11, es Claro. que la posibilidad de que... Esto puede traer Y estos costos ahí, para el país. claro, y ahí esas políticas públicas van a quedar rezagadas. Claro. Y creo que ese es el problema más inmediato y después ya las consecuencias directas que sí van a ser un poco más a largo plazo quizás, pero nada despreciable es el hecho de que Chile tenga que indemnizar fuertemente a corporaciones por cuestiones que acontezcan en el país en materia económica. O sea, que nuestro gasto público se desvía a indemnizar a transnacionales en Claro. vez de potenciar el gasto público. Sí. Bueno, o sea, ahí está el futuro que viene para nuestra nación, gracias a el buen trabajo que han realizado los lobistas del tratado y, por qué no, la derecha y del ADC hacia toda la esquina más diestra del espectro político nacional. No sé si tengamos mucho más que decir respecto al TTP-11, Yuri, pero por lo menos yo he quedado bastante informado y bastante aterrorizado al respecto de lo que involucra este pacto, weón, esta venta de soberanía al diablo transnacional y cómo probablemente simplemente va a endurecer mucho más la vida del pueblo soberano, de todos los chilenas, chilenos, chilenes, weón, de nuestro territorio nacional, weón. Eh, Yuri, no sé si quisierais agregar algo más, algunas últimas palabras mortuorias, weón, antes de que cerremos este especial aquí en Que Paguen, amigo. No, solamente, a ver, yo creo que no hay que dar ninguna batalla, digamos, por perdida. Quizás en algún futuro, algún gobierno con mayor capacidad de maniobra, ¿no es cierto? Que no estemos recién saliendo de un plebiscito que afectó tan profundamente Sí, la política y el rumbo, ¿no es cierto?, de la política del país, pueda
denunciar, ¿no es cierto?, y retirarse del tratado con los costos que esto va a implicar, ¿ya? Creo que hay que estar bien atento justamente a los economistas como José Gabriel Palma, que han hecho columnas y análisis. Una de las cosas también que más me ha molestado de la discusión en torno al TPP-11 es que el conservadurismo en este país trata cualquier disidencia como de terraplanista económico. Entonces, y la verdad es que esas personas parecieran ser más bien una masa de zombies o de soldados imperiales, weón, que solo reciben órdenes y caminan, weón, y repiten conductas sin dedicarse a profundizar en los temas, ¿ya? Justamente las columnas de José Gabriel Palma, por ahí tiene algunas entrevistas en CNN que están en YouTube, que son muy interesantes. José Gabriel Palma es uno de los economistas más importantes, no solo del país, sino que del mundo. Cosa poca. Cosa poca, claro. Tiene, por ejemplo, es uno de los que más ha escrito en materia de desigualdad, cuestionando también el funcionamiento del famoso índice Gini, generando su propio índice de medición de desigualdad. Entonces, es muy importante y además es muy pedagógico. Sí. Sí, de hecho, a Muy, muy mí pedagógico. me iluminó mucho la columna que leí, que la citamos al principio, la que leí en CIPER, que publicó él. Es muy a prueba de cualquier tipo de educación, bueno. Así que también lo recomendamos mucho su lectura, bueno. Sí, y como digo, en materia de análisis de desigualdad económica, yo creo que es el economista más importante del mundo en este momento. Toma. Entonces es muy, muy, muy interesante leer a José Gabriel Palma. Y además, dicho de paso, José Gabriel Palma, contradictoriamente, es el maestro de Mario Marcel. Y Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que es uno de los principales defensores del tratado. Claro. Esa polémica se pudiera expresar también en más columnas por parte de Marcel. Sería bien interesante, pero Marcel no está dedicado a la Hacienda y no escribe mucho en estos días, ¿no? Bueno, pero ahí el círculo está completo, Iguan. Cuando la última vez que nos vimos, Sí, yo era el aprendiz, ahora soy el maestro. Sí, Ahora claro. soy el ministro. Y tú ahí columnista en tu diario Tatuinesco, que es Ciper, weón. Oye, Yuri, hace rato que no te tenemos aquí, amigo, así que te quería secuestrar unos segunditos más, por si quisierais, solamente enviar a alguien a fusilar al paredón. Con Jonan nosotros lo haremos en pos de la hora, lo haremos en el próximo programa, cuando estemos revisando la contingencia nacional, pero como hace rato que no teníamos el honor, weón, de tenerte aquí, te queríamos pedir, si es que quisierais mandar a alguien al paredón, weón. Sí, hace rato. De hecho creo que la última vez que estuve no hicimos el paredón. ¡No, po! Sí, No hace rato Por eso que acepté venir echaba de hoy menos. día, eso. Echaba de mano esta sección. No, A ver, pero tengo un target, un enemigo clarísimo a quien mandar a fusilar al interior de la Estrella de la Muerte. Yuri siempre Tengo viene el preparado. mail con nombre y apellido apuntado ya. Sí. Estoy dirigido. No, en realidad no es una persona con nombre y apellido, sino que es una casta de personajes. Ay, Quiero mandar a fusilar en masa y aquí lo digo como hincha azul sufriente y doliente. Quiero mandar a fusilar a todos los delegados presidenciales de este país que han impedido que el fútbol se desarrolle de buena manera, que prohíben que haya partidos donde la U vaya a jugar con o sin público. Así que ellos se merecen que alguna vez los soldados imperiales le achunten y sus tasers lleguen al blanco. Así que Oye, se puede ver Rubén Quesada, que el de acá, el delegado presidencial de Coquimbo, fusilado entonces. Se puede... sí. ¿Para Todo qué está pasando? fusilado. ¿No hay partidos, weón? Es que, Lo de alto por ejemplo, riesgo. ahora suspendieron el de la U con la Unión Española, po, weón. Claro. La U está colgando, bueno, parece que suspendieron el de no sé si es el de Campeonato Nacional o el de Copa Chile, pero imagínate, la U colgando al descenso,
a punto de caer, y más encima le suspenden los partidos y la Unión pide los puntos. No, una vergüenza, po. Una vergüenza. La Unión está viendo los puntos. Porque La dicen, Unión está claro, no viendo culpa los mía que Sí, claro, ustedes po. son equipos de alto riesgo, pues, yo tengo, dame mis puntos. ¿Y por qué están cancelando los partidos, weón? ¿Por COVID? No, No, por alto porque riesgo. ha quedado Público. Ah, ok, por criminalidad. Claro, Sí, es como no pero- están las condiciones para reunir este partido y ningún municipio también, digámoslo, no que recibe a los equipos grandes. Por ejemplo, el próximo fin de semana se juegan acá en Coquimbo, Colo-Colo Coquimbo, que Coquimbo es otro de los protagonistas del descenso, importante ahí para la U, Sí, po. y se juega sin público asistente de Colo-Colo. Ya, Pero, se juega. pero los partidos de la U se los suspenden, pues ni siquiera es que los dejen sin público, ¿cachai? Claro, Esto- sí. No, todo Al eso. parecer los delegados. Sí, todos esos delegados colocolinos, weón, Ah, parciales. que después terminan ahí en la meta paralela, weón, del Congreso, Claro. weón. A ver. Querido pueblo soberano, con esto vamos a cerrar el programa. Johnny, no sé si queréis dar algunas palabras antes de terminar, amigo. No, o sea, más allá es como entender de que el TPP-11, informarse sobre ello, mucha vuelta a la cosa no se le puede hacer, parece, porque ya está firmado, ya está en proceso de ratificación, pero al menos entender lo que está sucediendo para tener más la suma al momento de decidir y votar y saber qué está pasando con nuestro país. Así que buen programa hoy día el TPP-11 para sacar y dilucidar ciertas cositas que no están muy claras. Claro, y para entender también en la cancha que vamos a jugar de aquí a los próximos años, bueno, como decía Yuri, en corto plazo no va a pasar nada, pero pronto veremos las consecuencias de las decisiones que han tomado nuestros gobernantes en las últimas semanas. Con eso, pueblo soberano, nos estamos despidiendo. Despedimos esta entrega de Que Paguen, nos estaremos viendo la próxima semana revisando la contingencia internacional en el boletín del colapso. Que ahora también hay mucho que hablar sobre lo que está pasando en el extranjero y una quincena después revisando la contingencia nacional con nuestro programa regular aquí con la mesa de siempre. Esperemos que estén a Nati también y con ustedes al otro lado de los parlantes, donde quiera que sea que nos escuchen y donde quiera que sea que nos vean. Recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatarla, que paguen. Nos estamos viendo. Chau.